tremenda problemática la de la pandemia, porque no conocíamos al virus, lo empezamos a conocer. Ya conoces toda la historia, esa es mundial, la historia de la pandemia. Pero en particular, en México, para mi experiencia, no resultó el hacer esa transición de la educación tradicional a una educación más moderna, con tecnología. Porque, ¿qué pasa con eso? Que hay una diferencia entre los sectores sociales. Los chiquitos, los pequeñitos que tienen menos condiciones sociales, que son más vulnerables, de mayor pobreza, en todos los sentidos, tanto en la propia familia como en los recursos tecnológicos, pues no tuvieron computadoras, no tuvieron posibilidades de aislarse en un espacio para que tuvieran una clase en línea, una clase virtual. Entonces, en la educación básica, además, yo creo que aún en un país rico no funciona. Los niños, las niñas tienen que tener un ambiente donde estén juntos, donde estén juntas. Eso es fundamental. La escuela tiene un objetivo también central, el de civilizar, el de socializar. Y eso es irrecuperable. Eso no se puede sustituir de ninguna manera. Y me parece que un profesor, una maestra, tiene que dar importancia al conocimiento básico de la matemática, de todas las ciencias, de las humanidades, de la historia, de la filosofía, de su lengua fundamental, pero también, insisto, en esta parte social. Somos una especie social, vivimos en sociedad, dependemos unos de otros todo el tiempo, sobre todo pues, pequeñitos, imagínate, ¿no? Entonces, me parece que un buen profesor tiene que ser, en la educación básica, que es general, tiene que saber lo básico de las matemáticas, de esa capacidad de abstracción que se aprende con la matemática, con las ciencias naturales, con las ciencias, pero también tienen que aprender de ética, desde chiquititos, tienen que saber bases de filosofía, porque claro, yo como bióloga, claro que defiendo que los jovencitos tienen que aprender ciencias, pero también tienen que aprender humanidades, tienen que aprender la historia de su país y la historia mundial, y tienen que saber, insisto mucho, en que tienen que saber bases elementales, pero sí entender, por ejemplo, qué es la ética, cómo son los principios, cómo las culturas pueden tener diferentes formas en las que entre todos se ponen de acuerdo para qué es lo correcto y qué es lo no correcto, en fin. Yo creo que como todas las tecnologías, pues siempre nos asustan un poco. Esta tecnología pues tiene muchísimo, va a florecer, va a crecer de una manera muy importante, y habrá que ir viendo también, pues una problemática que ya surge es la del plagio, ¿no? Bueno, cómo van ellos, los niños, las niñas, los jóvenes, pueden hacer las tareas, pueden hacer trabajos que les dejen, haciéndolos con esta, pues antes lo hacían con cortar y pegar también, y bueno, hay que enseñarles a que se tiene que citar, que se tiene que dar la referencia, que no se puede simplemente copiar algo sin decir de quién era originalmente y cómo se modificó, cómo citar. Hay que enseñarlos desde muy pequeños, porque ahora tienen acceso a una cantidad de materiales así. Pero yo creo que va a haber muchos avances muy positivos de la inteligencia artificial, y también riesgos, como sucede con todas las tecnologías, y que habrá que cuidar y que habrá que ver. Evidentemente yo como evolucionista, porque además a eso me dedico, pienso que es fundamental que los niños desde pequeños sepan que somos una especie como cualquier otra, que no somos superiores, no somos el pináculo de la creación, que es más, que no fuimos creados, que hay un proceso natural en el que aparecieron los seres vivos en el planeta hace aproximadamente 3.800 millones de años. Mañana vamos a hablar de ese tema, más o menos, y que entonces somos una historia que empezó desde ese momento, desde que aparecieron las primeras bacterias, las primeras arqueas, etcétera. Entonces, y que ha habido un proceso evolutivo en el que, claro, cuando son muy pequeños no le vas a especificar todo el proceso evolutivo a un niño, pero sí le puedes decir a una pequeña que hay un proceso natural por el que nosotros estamos en este planeta, y que los demás animales y las plantas
tienen los mismos derechos que nosotros de vivir aquí y que hay que cuidarlos, que hay que protegerlos, que hay que tratarlos bien, no hay que maltratar a los animales, etcétera, ni tampoco a las plantas. Creo que eso lo pueden aprender desde muy pequeños. Y eso les puedes mencionar que somos resultado de la evolución. Fíjate que yo en un museo de la UNAM introduje una figura de Australopithecus. Australopithecus, para decirlo muy sencillamente, yo considero, bueno, a lo mejor mucha gente conoce a Lucy. Lucy es muy famosa porque es son restos de lo que suponemos una hembra de Australopithecus afarensis, que esa especie es muy importante porque es como intermedia, tiene todavía muchas características de los simios que compartimos con los simios, particularmente con los chimpancés, que son nuestros parientes más cercanos en términos evolutivos, en términos filogenéticos, y al mismo tiempo tienen ya características humanas. Es un intermedio. Entonces, un pequeño al que yo le estaba explicando cómo era la evolución, vio a esa figura de Australopithecus afarensis, que trata de ser una reproducción más o menos de Lucy, de este organismo que posiblemente es nuestro ancestro, todavía con muchas características de simio, como de los chimpancés particularmente, y dijo, o sea que ellos, en aquellos tiempos, tuvieron un hijito un poquito diferente. Y luego eso, un poquito diferente, y un poquito diferente, hasta que nacimos nosotros, sí. Le dije, sí, es como si entienden. Era un pequeño, había varios, de 5 o 6 años. O sea, sí entienden. Porque luego, no, ¿para qué le vamos a explicar? No, sí entienden que hubo ese proceso y que esos son nuestros antepasados. Y bueno, yo le dije, ella es como nuestra tatarabuelo, ¿no? Entonces, ¿y por qué es tan importante para mí que se enseñe? Porque mira, ahí queda muy claramente separada la ciencia de la religión. Yo me parece que en países muy religiosos como México, como España, como muchos países que tienen una fuerte religiosidad, que está bien y es muy respetable, también tienen que entender que hay otro tipo de conocimiento que es independiente de la religión y que es muy importante que niños y niñas y jóvenes, y adultos entendamos. La religión, por un lado, la gente puede tener la religión que quiera y es absolutamente, somos países libres, laicos, etcétera. Pero la ciencia tiene una manera de trabajo en donde no pretendemos que llegamos a verdades absolutas, pero sí que estamos partiendo de una educación no dogmática, no estamos diciendo, no una educación basada en la autoridad, sino una información basada en la evidencia. Y eso es importante para todas las personas.